Es bien sabido que en el Imperio Romano era un estado esclavista, pues se nutría de estos esclavos mediante constantes guerras a lo largo y ancho de su territorio. Los esclavos eran utilizados en muchos campos de la vida, desde cuidar niños hasta luchar como gladiadores, desde escribir hasta prostituirse, y para adquirirlos existía todo un mercado en el que los interesados podían ir y comprar el que más les interesaba. Cosa que nos lleva al núcleo de este video. ¿Cuánto costaba un esclavo? Si quieres una respuesta rápida, te diré que en el siglo II a.C. el precio de un hombre esclavo relativamente sano estaba entre los 1200 y los 2000 sestercios. Pero como puedes ver, este dato no nos dice mucho. Así que primero tenemos que entender cómo era la vida en la antigua Roma. ¿Estás listo? Comenzamos. La desintegración de la U. El antiguo Imperio Romano fue un ejemplo de poder político y militar, construcciones colosales y piezas de arte de gran belleza, y gran parte de la población mundial de día de hoy conoce por lo menos parte de su historia. Como por ejemplo que su extensión abarcó 3 continentes, Europa, Asia y África. Pero a pesar de esto, se nos escapan datos importantes que nos den una clara idea de cómo era la vida por aquella época. En el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano contaba con una población de aproximadamente 65 millones de personas, casi un cuarto de la población mundial de aquella época. Esta población se dividía en distintas clases sociales, que fueron cambiando conforme fue avanzando el tiempo, entre la monarquía, la república y al final el imperio. Pero para tener una idea más global sobre la sociedad, la dividiremos de la siguiente manera. En primer lugar tenemos a los patricios, una especie de familia noble que formaba la aristocracia romana. Poseían los privilegios fiscales, políticos, judiciales e incluso culturales. Luego teníamos a los plebeyos, que podemos dividirlos en plebeyos nobles, quienes tenían cierta riqueza y derechos. Plebeyos caballeros, que tenían oficios como mercader o soldado, y por último también teníamos a los plebeyos clientes, que no tenían recursos y que trabajaban para los patricios. En el fondo de la escala finalmente tenemos a los esclavos, que eran personas sin ningún tipo de derecho. Normalmente eran prisioneros de guerra, pero también podías convertirte en un esclavo si no pagabas tus deudas o incluso si nacías de una mujer que era esclava. Todo esto hizo que su población fuera creciendo hasta ser enorme. En el siglo II, en Roma, existían cerca de 300.000 esclavos. Algunas familias incluso llegaron a tener más de 1000 personas, quienes básicamente les obligaban a hacer los trabajos más duros y ruines por toda la vida, pues su destino dependía de la benevolencia o de la crueldad de su amo. El papel del esclavo consistía en satisfacer las ansias de diversión, lujuria o cualquier instinto primitivo, ya sea del emperador o del pueblo. El esclavo podía llegar a ser público, es decir, que le perteneciera al Estado, o privado, que pertenecía a un ciudadano romano. Al tratarse el esclavo de un objeto, el amo era dueño del esclavo y de lo que éste poseyera, una ley que sin duda causaba extrañas situaciones jurídicas. Por ejemplo, si un esclavo robaba una joya, un artículo o cualquier objeto del amo, este no podía ir con los oficiales y acusarlo de robo, pues las posesiones que tenía el esclavo siguen siendo del amo, por lo que no puedes robarte a ti mismo. Pero por el otro lado, el amo tenía derecho a castigar al esclavo como éste sintiera conveniente. Ya lo mencioné antes, pero el esclavo era usado como una propiedad. Se podía vender, regalar, alquilar o incluso podías decidir entre la vida y la muerte de estas personas. Si alguien dañaba al esclavo de otra persona, esta debía pagar una indemnización al dueño, y esta indemnización dependía del valor del esclavo. Los esclavos se valoraban más o menos según la zona geográfica de la cual eran originarios, del trabajo que eran capaces de realizar y de su salud física y mental. Factores que hacían que su precio rondara los 1500 sestercios, que era la moneda de bronce de aquella época. Pero para entender cuánto eran 1500 sestercios, adentrémonos en la economía romana. Antes de iniciar, quiero decir que los datos sobre salarios y los precios de la antigua Roma son difíciles de conseguir, por lo que pueden haber ciertas inexactitudes en el video, pero espero que no sean tan quisquillosos, ¿de acuerdo?
Pongamos de ejemplo una familia romana de 4 miembros. Su dieta básica eran gachas de harina de trigo, pan, algo de vino, o cuando los tiempos eran abundantes, coles, hojas de olmo y leche de cabra. Alimentar a estas 4 personas por todo un año costaba entre 500 y 1000 centercios. Por lo que 1500 sestercios podemos ver que no era para nada barato. Según el poeta satírico Marcial, los procónsules tenían un ingreso anual de 1.000.000 de sestercios. Un médico con buena reputación podía llegar a alcanzar incluso los 400.000, un profesor cerca de los 100.000. Todos estos eran la crema y la nata de la sociedad romana, pero un legionario raso, por ejemplo, solo cobraba 900 sestercios. Un jornalero agrícola podía llegar a cobrar 4 monedas de cobre, por lo que si quería comprar a un esclavo tenía que ahorrar 1 o 2 años incluso. Entonces básicamente aquellos que podían comprar esclavos eran patricios o plebeyos de altos ingresos. Lo más rentable para algunas familias era comprar esclavos y dejar que estos se reprodujeran como si de conejos se tratasen. Como dato curioso, había esclavos que podían llegar a tener un precio exorbitante. Por ejemplo, tenemos el caso del lingüista Daphnis, por el que se pagaron cerca de 750.000 sestercios. Marco Antonio, por el otro lado, pagó por 2 esclavos gemelos muy atractivos, que después resultó que no eran gemelos, pero bueno, esa es otra historia, un total de 200.000 sestercios. La posesión de esclavos, tanto en gran número como en llamativas habilidades, era una manera de demostrar la riqueza para los romanos poderosos, y en muchos casos se llegaba a situaciones de ostentación ridícula. Como puedes ver, ser un esclavo en la antigua Roma era bastante injusto. Si un esclavo huía, sería perseguido por el amo y castigado. Si alguien lo encontraba, era su obligación devolverlo. En cambio, si era el señor quien lo abandonaba, tan solo se trataba de un objeto, como si de una bolsa de basura dejada en la calle que ya no tenía utilidad se tratase. Otro ejemplo era que si tu amo era asesinado sin que se conociera al criminal, los siervos automáticamente merecían ser torturados hasta que alguien confesara quién era el verdadero criminal. Quien confesara ganaba la libertad, pero por otro lado, si no encontraban al culpable, todos eran ejecutados. Todo esto a pesar de que el asesino no tuviera nada que ver con ellos. Para bien de la humanidad, los tiempos han cambiado y cada ser humano tiene ciertos derechos individuales y universales también que buscan evitar que situaciones de este tipo se repitan en nuestros días. Incluso la empatía se ha ido extendiendo a otras especies, la protección de derechos animales y evitar la violencia injustificada sobre ellos ha ido ganando terreno en nuestros días. Sin embargo, también aún hoy en día, a pesar de que la esclavitud ha sido abolida, aún está presente en diversas formas. La trata de personas y la explotación son temas muy reales que a día de hoy afectan a millones de personas en el mundo. Para que te des una idea, la UNICEF estimó que hay cerca de 300.000 menores de edad que son forzados a ser niños soldados, principalmente en zonas de África y Asia, más concretamente Afganistán, Angola, Liberia, Guinea-Bissau y muchas otras zonas de conflicto más. En la India, la esclavitud se expresa de otra manera. La mano de obra barata y los matrimonios forzados en un sistema de castas es una práctica muy común. Hace poco, de hecho, se hizo viral un video donde una niña llora por un matrimonio arreglado a cambio de algunas cabezas de ganado. En México hay otra forma de esclavitud, sin mencionar el tráfico de personas y la explotación. Además de otros temas muy sensibles, hay situaciones un tanto singulares que ganan terreno. Aquí es común ver anuncios para ir a trabajar a Canadá, oportunidades interesantes para algunos, pero el problema es que entre ellas hay opciones de alto riesgo. En 2015, 43 mexicanos fueron a trabajar a Canadá. Les prometieron pagos en dólares, visa, hospedaje y una serie de beneficios interesantes. El problema es que el pago en dólares era de solo $50 al mes. El hospedaje era de 4 metros cuadrados para los 43 mexicanos. Y el trabajo era que los explotaban sin la libertad de salir a la calle. Esto terminó por suerte cuando fueron rescatados por la policía canadiense. Pero ¿cuántos casos similares ocurrirán a lo largo y ancho del mundo? Por eso digo que la esclavitud en nuestros días puede expresarse de distintas formas.
Puedes estar sufriendo abusos mientras eres retenido por algún grupo armado en uno de los cientos de conflictos activos hoy en día, haciendo jornadas más de 24 horas en un burdel de algún suburbio sin la posibilidad de escapatoria, o trabajar como empleada doméstica en una casa donde no te dejan salir y en una ciudad donde ni siquiera conoces el idioma. Puedes haber sido forzado a contraer matrimonio con un desconocido muchos años mayor que tú, trabajando en una fábrica sin descanso, intentando pagar una deuda o incluso editar por más de 8 horas un video de YouTube que por desgracia nadie verá. Sí, todos estos casos, excepto el último, son formas vigentes de esclavitud que sin lugar a dudas hay que combatir, con el fin de conseguir la libertad que cada uno de nosotros merecemos. Con esto concluyo este video. Coméntame qué otras formas de esclavitud moderna existen. Yo soy Lobo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.